Bueno, mis queridos amigos, se nos dio lo que buscábamos. Nos ha costado tener a un querido amigo, un gran analista político, historiador, un gran escritor. Escribe además unos articulazos de opinión en Al Navío. Lo leo en Al Navío, mi querido amigo Pedro Benítez. Pedro, ¿cómo estás? Feliz tarde para ti. Qué bueno tenerte acá en el programa. Juan Carlos, el gusto y el placer es mío el acompañarte durante estos minutos. De lo, Gracias a de ti. lo, de lo general a lo particular, ¿cómo ves la cosa, Pedro Benítez? Bueno, Juan Carlos, yo sinceramente, yo lo que estoy viendo es el proceso de autodestrucción del chavismo. Con esto no estoy diciendo que están a punto de salir del poder, que van a caer mañana, esto lo hemos escuchado muchas veces, pero esto es un proceso histórico, mi querido amigo, que se ha repetido en otras ocasiones en Venezuela, con características muy particulares, muy parecidas. Esto pasó con el Partido Liberal Amarillo en el siglo XIX. Pasó con Acción Democrática y Copey a finales del siglo XX. Por supuesto, valga las distancias en comparar un proceso con el otro, porque si comparamos cómo cayó la hegemonía de Copey, esas peleas que empezaron entre Copey y después entre los propios partidos, por ejemplo, la caída de Carlos Andrés Pérez, ¿no? Que fue un capítulo de ese proceso de destrucción de esa hegemonía política. Por supuesto, si comparamos a aquellos personajes con estos de la hegemonía chavista, pues aquellos quedan como unos apóstoles, ¿no? Del Evangelio. Porque aquí lo que estamos viendo es algo realmente grotesco que ha roto cualquier límite, donde se ha puesto en evidencia, y esto es lo fundamental, Juan Carlos, el enorme divorcio entre lo que ellos han predicado y lo que ellos hacen. Y ese enorme divorcio es muy difícil de conciliar. Y eso, bueno, ha hecho un cortocircuito con la base chavista, que yo creo es lo que está pasando. Aquí se nos olvida que hay un sector importante de la población que, por las razones que sea, lo podemos discutir otro día, sigue simpatizando con Hugo Chávez, sigue simpatizando con su proyecto político, se sigue identificando con su legado, y esa ha sido la base política del PSUV y de Maduro, que ellos han administrado esa base política. Bueno, lo que No, estamos viendo son no, pero la pregunta, ahora sí me metiste en problemas. ¿Por qué esa gente no se decepciona? Son como 4 o 5 millones de personas que siguen firmes y a discreción apoyando el proceso. ¿Por qué no se decepcionan luego de ver todo esto? no, es que Juan Carlos, precisamente eso es lo que ha estado pasando a jugar por las encuestas. Ujú. A jugar por las encuestas y por los últimos resultados del 21 de noviembre del 2021 y de Barinas, la elección de Barinas, esos números, esas encuestas nos dicen que la mitad de ese sector no quiere nada con Maduro, no se identifica con Maduro. Entonces Maduro tiene que entregar un chivo expiatorio y se está cortando un brazo, que es Tarek El Aissami, en términos políticos, porque Tarek era un gran operador político de Maduro. No olvidemos de eso. Uno de sus grandes aliados, con unas estructuras de poder y económicos dentro y fuera de Venezuela. Ha sido un aliado clave. Se lo está cortando con un chivo expiatorio para tratar de conectarse nuevamente con esa base, de decir que sí estamos persiguiendo la corrupción. Ahora, la impresión que yo tengo, no sé cuál será la tuya, pero la impresión que yo tengo es que en la primera de cambio el tiro le ha salido por la culata, porque lo que ha hecho es alimentar aún más la indignación. Y si eso lo conectamos con las elecciones regionales, que fue lo que nosotros vimos en las elecciones regionales, Juan Carlos, ¿no? Si las analizamos con detalle, todo ese eje que va de Barinas, desde Apure hasta el Guárico, que era el eje llanero, que era donde estaba la piedra, la roca más dura del chavismo, ahí el voto opositor creció como nunca. Apure se perdió por apenas por 500 votos la oposición. En Barinas ya vimos lo que pasó. La oposición ganó en Cojedes y su capital. Perdió también en Guárico por estas divisiones opositoras que tú y yo antes hemos discutido varias veces, pero ganó la mitad de las alcaldías. Nunca la oposición fue tan dividida y nunca ganó tantas alcaldías. ¿Por qué? Porque hay una desconexión de la Venezuela profunda con el chavismo. Eso es lo que nosotros Ahora, estamos viendo. ahora, Pedro, Nicolás Maduro está metido como en una especie de pequeño laberinto, voy a utilizar este símil, o agarra para la democracia o agarra para Nicaragua. Correctamente, ¿Qué exactamente así pudiera es. hacer Nicolás Maduro? ¿Pudiera decretarse el hombre duro de Venezuela como lo hizo Daniel Ortega sin mayores aspavientos?
o Nicolás pudiera jugar a un pulso, meter este montón de tipos presos, luego decir, aquí están los reales, conseguir los reales, y aquí viene el aumento de salario para mis maestros queridos, y lanzarse una de populista? A ver, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, yo me imagino que él va a tratar de hacer esto segundo que tú dices, porque hacerlo primero, que no lo descarto, la opción Nicaragua para ellos tendría un costo enorme, gigantesco. O sea, pensemos lo siguiente, porque ellos hicieron esta flexibilización económica en los últimos años. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron porque su objetivo fundamental es mantenerse en el poder. Y lo hicieron porque sabían que el caos económico que Venezuela había caído con la hiperinflación los estaba dejando ellos por fuera. Amenazaba su estabilidad política, por eso fue que lo hicieron. Muy bien, entonces descartas por ahora el camino nicaragüense, pero No, tenemos no lo un problema. descarto, no lo Ajá, descarto. Es que, Juan Carlos, es muy difícil pronosticar qué va a pasar, porque hay ajá. un montón de variables en todo esto. Aquí hay un factor fundamental que es Cuba. Ujú. Eh, ¿Y ¿Por Estados qué? Unidos, y Estados Unidos no es factor fundamental también? Sí, pero yo creo que dentro de la estructura de poder chavista es más importante Cuba. Y ellos han apoyado, respaldado a Maduro para que les garantice el subsidio petrolero. Y ya Venezuela no les puede garantizar el subsidio petrolero y Cuba lo sabe. Y eso tiene un rebote acá. Ok, ahora veamos la cosa desde el ángulo de Estados Unidos de América. A ver, ¿cómo lo observo? Pedro, se te ve la huella dactilar allí. Mira, Y no, que me está fallando no, pero el internet. te vemos muy bien. Nicolás Maduro, una de las sanciones personales es una oferta de 15 millones de dólares americanos por quien ayude a capturarlo. A mí me parece que eso es la antipolítica. O sea, colocar esa condición a un tipo a quien tú necesitas domar, necesitas llevarlo a algún sitio eh, no agresivo. Pierdo comunicación con Petro, vamos a esperar con Pedro Estoy aquí, Benítez. Carlos. Lo que pasa Estás es que ahí. te estoy Ajá, viendo pero mal. yo no te veo. Bueno, pero hago la pregunta y rápidamente tú vuelves a poner el video de tu iPad. 15 millones de dólares no pone a Maduro en una decisión muy compleja. O sea, tú te vas a entregar a quien está ofreciendo 15 millones, vas a entregar el poder para que después alguien salga a buscarte para entregarte al gobierno norteamericano. Sí, por supuesto que eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir. Eso está totalmente descartado, ¿no? Eso, obviamente que eso, pero eso se puede resolver. O sea, la cuestión es, mi punto es que Maduro sí tiene salidas. El chavismo sí tiene salida. Por supuesto que tiene salida. Y tiene salidas acordadas. Claro, necesita tener al frente a una posición inteligente. Por eso es que este proceso de primaria es clave, es fundamental. Si la oposición vuelve con la actitud con la que llegó a la Asamblea 2016, de que vamos a barrer con todo, ¿no? Los cuadros de Chávez, mándenselo a las hijas, ya con esa actitud prepotente, pues vamos nuevamente a un fracaso, porque lo que va a hacer es alimentar los sectores reaccionarios, los sectores radicales que están del otro lado. Es que, mira, Juan Carlos, al final del Ajá. día todos somos venezolanos. Así como tú ves que en la oposición hay moderados y radicales, y yo sé que esto que voy a decir a mucha gente le va a molestar y cómo es posible que tú digas esto, pero es que del otro lado de la talanquera también hay radicales y moderados por sus propios intereses, por sus propias conveniencias. Si nosotros no logramos construir un puente político de transición de acuerdo entre los sectores que mayoritariamente en Venezuela somos moderados, queremos una salida pacífica y democrática, pues vamos a alargar más esta tragedia o va a tener una salida que no va a ser buena para el país. Por eso es O sea, ahora tan es, importante este proceso en el que está metida la oposición venezolana. Hay que ahora, reconducir pero el liderazgo opositor. por eso María Corina Machado ahora carga un discurso mucho más suave, hablando de que su abuelo trabajó en las minas de Aroa, diciéndole a las bases del chavismo, ustedes caben también en Venezuela. ¿Qué le dijo el asesor electoral a María Corina, por ejemplo? Tengo un minutico para esta respuesta, para que cambiara de ser la dama de hierro ahora en la madre de los venezolanos. Sí, bueno, eso son estrategias políticas, son tácticas políticas. Ahora, yo creo que lo fundamental, con María Corina hay dos cuestiones fundamentales, Juan Carlos, lo que es importante detenernos un momento.
Primero, en este país hay un gran deseo de cambio, un enorme deseo de cambio, y ella está apuntando hacia allá. Pero por otra parte, María Corina, yo creo que esto no es ningún secreto, ni con esto la estoy calumniando, ni faltándole al respeto, es su posición. Ella no cree en la salida electoral. Ella en eso ha sido consistente. Él lo ha dicho una y otra vez. Ella sabe que el gobierno no la va a dejar a ella ser candidata. Ella en este momento tiene una inhabilitación administrativa. Parte de los abusos del gobierno, parte de los abusos, porque sabemos que las inhabilitaciones son una arbitrariedad. Esa inhabilitación que ella le impusieron, a mi modo de ver, injustamente, ya se venció hace muchos años, pero Claro. por esas triquiñuelas, no han, la Contraloría no ha enviado el oficio al CNE. Entonces le tienen esa espada de Damocles a ella ahí. Pero ella sabe eso y no le importa, porque la jugada de Marcolina es tener el liderazgo opositor y legitimar, entre comillas, su propia política. Esto es lo que estamos debatiendo. Por eso, Juan Carlos, esta primaria no puede ser un concurso de popularidad. Aquí lo que estamos determinando es la línea política opositora. Esto es muy grueso lo que estamos jugando en el país. Ah, bueno, Muy entonces importante. te voy a pedir que me permitas porque debo identificar el segmento, nos quedamos un segmento más y hablamos de esto que tú planteas con la apropiada gravedad de lo complejo que es este momento político venezolano y la inteligencia que se necesita para poder apuntar adecuadamente a la diana y lograr el cambio que el país desea. En un momento con Pedro Benítez.